Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer el Jardín Botánico, sus espacios nuevos y vamos a dar un recorrido por la parte de la naturaleza. También el lugar dispone de un salón de usos múltiples con sus respectivos baños. Se suele usar para exposición de emprendedores. Encontramos unas hormigas bastante grandes. Meliponario. Estas abejitas, conocidas como meliponas, no son ponzoñosas y producen una miel que tiene propiedades medicinales. ¿De dónde nos visitan? ¿Somos de acá? De acá de Posada. Ustedes también acá de Posada. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Telma y yo voy a ser la guía encargada de acompañarlo en este recorrido que planificamos por el Jardín Botánico. La idea es que sea justamente algo recíproco, donde se pueda compartir información, ¿sí? Si por ahí ya conocían el lugar, si ven algunos cambios también, algunas sugerencias como para mejorar el espacio, ¿sí? Hace muy poco, será el tercero o cuarta salida que estamos haciendo de guiados acá. La idea era ocupar este espacio que durante muchos años fue un lugar sumamente importante para la ciudad de Posadas, para todos los pobladores. Y hoy en día se convierte en uno de los últimos puntos verdes, ¿sí? Pulmones verdes que tenemos acá en la ciudad de Posadas. Por ende, también su importancia de caminarlo, invitar a la gente a que vuelva al Jardín Botánico, así que durante mucho tiempo también estuvo como dejado de lado por la costanera, ¿sí? Todo el mundo fue a la costanera o a otros lugares y el jardín cada vez quedaba más desplazado. Ahora con la nueva gestión, ¿sí? Hay muchísimos proyectos a largo, mediano plazo, también a corto plazo, como por ejemplo convertir todo esto en un ecoparque. ¿Sí? Habrán escuchado por ahí en las noticias de que se planea unir a todo lo que es el área del Caimán, ¿sí? Que es el arroyo que pasa por acá cerca, y hacer paseos náuticos y algo así como un parque temático, así como el Temayquén, por ejemplo, que es lo que por ahí más resuena, más se conoce. También todo un sistema de senderos, bicisendas, ¿sí? Para que la gente también pueda usar ese medio de movilidad sin impacto, sin contaminación, ¿sí? Y poder transitar en bici por alrededor de todo lo que es este predio del jardín. Originalmente el lugar constaba de 11 hectáreas que fueron donadas por un señor llamado Oscar Adam, ¿sí? Que fue un inmigrante inglés que se asentó en esta zona, compró los terrenos
Y con el pasar de los años fue trayendo muchas especies que no son típicas del sur de Misiones. Yo ahora les voy nombrando algunas de ellas y ustedes van a poder ir visualizando y reconociéndolas, ¿sí? Porque son árboles que vemos en casi todos los parques que tenemos acá en Misiones, que nos representan también a la selva misionera. Pero no son típicos de encontrarlos naturalmente en el sur de Misiones, que es un área más bien conocida como de Campos del Sur, ¿sí? Más similar, decimos nosotros, a lo que es el área de Corrientes, ¿sí? Es una extensión del paisaje correntino. No es que haya sido deforestado el sur de Misiones, sino que es una continuación de ese paisaje. En esta parte nosotros vemos el huembe, que es el nativo, y más adelante les voy a mostrar lo mismo, pero son especies diferentes. Que es el árbol que representa a la mujer en la cultura guaraní en todos sus estadios de vida, desde la juventud, hasta la madurez y ya lo que es la tercera edad, digamos, la madurez total de la mujer. Tienen una leyenda asociada así a la flor, obviamente, como todo el en sí le dan toda otro significado sumamente profundo, ¿sí? Como lo es el samoú, el palo borracho. ¿No? ¿Alguno la reconoce? Es una producción del 90% de lo que se produce. En el caso del té es para exportación a la hoja. Sí, como que el té negro es la fermentación más fuerte y a partir de ahí tenemos el té verde, el té blanco, el té rojo. ¿Cuál es? ¿Sí? Es este. A continuación les compartimos estas hermosas fotos del jardín botánico, dignas de apreciarse. Espero les guste y también espero que se suscriban. Gracias.